DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es la tercera edición por aquí por DTV, tercera edición por Diputados Televisión, cerrando una semana en la cual se ha confirmado una nueva reunión en lo que tiene que ver, lo que ya venimos anticipando, de juicio político el martes de la semana que viene, un nuevo capítulo. El tema es la coparticipación y el fallo de la Corte en torno a esa relación entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Para algunos integrantes de la Comisión de Juicio Político es el escenario más político el que se está discutiendo por estas horas en el Congreso Nacional. Y por el otro lado también confirmación de las diferentes comisiones para el día miércoles, también a las 11 de la mañana, puntualmente, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. También otra de las comisiones confirmadas, y mientras tanto, tanto el oficialismo como la oposición, en qué están trabajando más allá de seguir muy de cerca el calendario electoral, que el próximo día domingo tiene elecciones en Chubut y se acercan las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO. Están pensando también en esa sesión especial pedida por la oposición para el 23 de agosto y discutir nada más ni nada menos que las modificaciones a la ley de alquileres en la República Argentina. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas en esta tercera edición por aquí, por DTV. Señor José Di Mauro, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, un Di Mauro XL hoy. Hoy sí, hoy sí. Nos quedamos hasta el final, hasta terminar la semana acá en Diputados TV. Una semana que fue, terminamos el receso de invierno y ya damos paso a, bueno, como bien decías, a una semana donde hay bastante actividad en, a priori, 2 comisiones, el juicio político que viene reuniéndose desde enero pasado, y este plenario de comisiones de un proyecto que se presentó el último día del mes pasado, 6 de junio, claro. Justamente, y que es producto de un trabajo muy intenso que fue desde que inclusive tuvo la presentación del anteproyecto. Estaba leyendo hoy justamente el anteproyecto. Estamos hablando de datos, la protección de datos personales. Esas modificaciones que se le van a estar introduciendo se presentaron en el Centro Cultural Kirchner y en ese fue el producto de 173 opiniones, aportes y comentarios presentados por 123 participantes correspondientes a la ciudadanía en general. Esa vez se estableció ese detalle y bueno, eso se va a empezar a debatir en ese plenario con la presencia de la secretaria de Beatriz Anchorena, justamente. Muy bien. Actividad para la próxima semana. Señor Sebastián Adida, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, sí, el martes que viene, lo decían ustedes dos, sí. Vuelve la acción a la Cámara de Diputados. Lo decimos con varias comillas porque claramente la energía de la mayoría de los diputados y diputadas nacionales que forman parte de las distintas fuerzas políticas va a estar puesta en lo que son los preparativos de cara a las PASO, que se van a celebrar, ya estamos a la vuelta de la esquina, dentro de 16 días, el domingo 13 de agosto, y eso previsiblemente pone un freno a la actividad parlamentaria, pero por lo pronto tenemos ya 2 comisiones, una la comisión de juicio político, que fue la más activa durante todo el año, la comisión presidida por la entrerriana Carolina Gailar, que empezó a juntarse en enero, y ya vamos alrededor de 10 reuniones de comisión, y la próxima es una reunión que despierta mucha expectativa porque se presume que se va a presentar Silvio Robles, la mano derecha del juez Horacio Rosati, claro, el presidente de la Corte, y va a dejar mucha tela para cortar. Bueno, sin lugar a dudas, las expectativas empiezan a centralizarse en la próxima semana, en particular en la Comisión de Juicio Político, que es la reunión que recién nos decía Sebastián, va a ser el próximo día martes. Nos vamos ahora a la provincia de Buenos Aires.
Diputado Daniel Arroyo, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Muy bien, Fernando, buenas tardes y un gran gusto. Bueno, Daniel, a ver, un poco hablando de la agenda que se viene, pero estamos cerrando la semana. Me parece que es una noticia importante para toda la República Argentina. Lo referido al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un tema que digamos que trazó toda la gestión de Alberto Fernández, que va a trazar las gestiones del futuro presidente que sea electo el 22 de octubre o en el balotaje de noviembre. Pero lo cierto es que es un paso que había que tratar de darlo y hoy se termina de concretar. Sí, se terminó de concretar positivamente. Da certezas el acuerdo al segundo semestre del año. Básicamente se adelantan desembolsos que correspondían a una parte del año, casi más de 7.500 millones de dólares. Se estableció un mecanismo ya, el ministro de Economía, Sergio Massa, de un dólar especial para las economías regionales a 340 pesos, de una alícuota mayor impositiva para las importaciones, no los alimentos de la canasta básica, y para mí es un punto clave para cuidar el precio de los alimentos, para que no se traslade al precio de los alimentos. Y este acuerdo que se ha establecido mantiene metas fiscales de un déficit fiscal de 1.9. Diría que en términos generales, y pasada la sequía, que ha sido nuestro gran problema, que nos privó de cerca de 20.000 millones de dólares, es un acuerdo razonable en un contexto difícil, y toda la energía está puesta en que no se traslade a precio de los alimentos este aumento en el impuesto a las importaciones. Daniel, traemos en parte también este tema del acuerdo con el fondo porque también va a tener una incidencia directa a la hora de discutir por parte de ustedes, obviamente lo estará elaborando el Ejecutivo, pero es el proyecto de ley de presupuesto 2024. Sí, claramente. Mi mirada es que, está claro que tiene que enviarse el 1 de septiembre, pero está claro que se va a definir el próximo presidente de la Argentina el 22 de octubre o eventualmente en el balotaje de noviembre. De modo tal que más allá de que se envíe el 1 de septiembre, me parece que lo razonable es esperar a que tengamos un nuevo presidente o presidenta y ahí discutir el presupuesto, que sin duda está impactada por el Fondo Monetario. Ustedes estaban diciendo que el acuerdo del fondo va a marcar al próximo gobierno y a otros cuantos más probablemente. Claro. Requiere todo un mecanismo de cuidado en lo monetario, en lo fiscal, un plan antiinflacionario, en mi opinión. Sí, hay mucho para trabajar en el presupuesto. Yo creo que es un buen acuerdo en un contexto en el medio de la campaña electoral, y sí creo que el presupuesto vamos a tener que tratarlo después que tengamos un nuevo gobierno electo. ¿Qué tal, diputado? Sebastián Arida lo saluda. Buenas tardes, Sebastián. ¿Qué tal? Daniel, aprovechando que sos integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo y también de Mujeres y Diversidad, quería saber cuál es tu mirada sobre el proyecto de ampliación de licencias, que es una deuda de la democracia. Venimos de una tasa importante, fundamentalmente en lo que son licencias por paternidad, pero también en toda una gama importante de licencias. Quería saber cuáles son, a su parecer, ¿no?, las grandes contribuciones de esta iniciativa y si es posible dar pasos contundentes, con dictámenes en las próximas semanas para poder cerrar el año con esta ley. Sí, tenemos que avanzar con el dictamen rápidamente y tener ley. Son tres los temas centrales en este proyecto. El primero es que hoy tenemos para el varón, para el padre que tiene un hijo o una hija, una licencia de 48 horas. Quedó totalmente desfasada. Hoy los sistemas de cuidado son compartidos. Cuando se hizo eso en Argentina era de avanzada, porque la madre tenía 3 meses de licencia con la posibilidad de extensión de otros 3 meses, y el padre 48 horas, y en el mundo no tenían licencia los varones. Bueno, eso cambió absolutamente. Todos los países avanzaron. Es evidente que el cuidado de los hijos en el primer momento es una cosa compartida, no puede quedar de 48 horas, se va a ampliar. Lo segundo es que tiene que tocarle también a monotributistas. Es más fácil hacerlo con los trabajadores formales porque toman licencia en su trabajo. Ahora el monotributista se está armando un esquema y es establecer, suponiendo que fueran 10 días, por ejemplo, la licencia para el padre, un
porcentaje de lo que gana en el mes, dividido en 3, si son 10 días, y compensar eso. Si también tiene que ir al monotributista y al trabajador informal. Para mí ese es un punto importante. Y el tercero es que esto tiene que dar lugar a un debate sobre la ley de cuidado más general, no solo sobre lo que tiene que ver con licencias de paternidad o maternidad. Me parece que esto abre la puerta para un debate mayor. Pero entiendo que sí, que se va a terminar aprobando con amplio consenso, creo yo, y espero que lo terminemos discutiendo en el recinto antes de fin de año. ¿Cómo la diputado José Di Mauro le habla? ¿Qué tal? Buenas tardes, José, muy bien. Se supondría que, bueno, este es un proyecto de licencias muy transversal porque, bueno, contempla 47 proyectos, nada menos, y que de todos los sectores, obviamente. Pero, bueno, esta vez se lo dieron, como correspondía, a la Oficina de Presupuesto del Congreso para que hiciera un presupuesto justamente de lo que podía llegar a ser y informó hace pocos días que los costos aumentan en 49.000 millones de pesos, lo que se había previsto originalmente, y al punto tal que se pasaba de 0,045 del PBI al 0,074 para 2023. Que es para un estado tan en situación extrema en materia de recursos, ¿cómo ve que pueda llegar a estas expectativas que tienen todos los sectores? ¿Se van a chocar con una realidad que es la de los números? Hay una realidad que los números, leí el informe de la Oficina de Presupuesto, está claro que incorporando al monotributista, al sector informal, se amplía mucho el impacto fiscal, pero es de pura justicia y de pura racionalidad, y creo yo que hay que reordenar presupuesto en otros temas, no en este. Estamos hablando de lo más relevante, y es una familia que tiene un hijo, que claramente el cuidado hoy ya no es solo una cuestión de la madre, sino del padre también, que estamos hablando de un país que tiene 40% de informalidad laboral y que en los próximos 10 años va a tener 40% de informalidad laboral. Está claro que el esquema y el modelo de trabajo no va a incorporar masivamente trabajo formal, y sobre esa base la legislación tiene que adaptarse. Yo entiendo que se puede hacer por etapas, creo que puede ser razonable pensarlo por etapas para que el impacto fiscal no sea de una tan alto, pero mi impresión es que es por ahí que tenemos que ir. Hay que reorganizar y recortar otros gastos del Estado, repensar en la cuestión fiscal, pero esto, en mi opinión, es de pura racionalidad y de pura justicia, y no podemos hacer como que no existe el sector informal, porque el modelo de trabajo hoy en Argentina es con 40% de informalidad laboral. Sí tomo el tema de que se pueda hacer por etapas, avanzando, tal vez eso aminore el costo fiscal, pero en mi opinión hay que ir por ese lado y repensar otros gastos en Argentina. Daniel, estuvo hablando en algún momento con el precandidato a presidente, Sergio Massa, respecto a sus proyectos que tiene sobre, bueno, tratar de salir de esta informalidad, de buscar bajar lo que es la situación de pobreza que hoy tiene la Argentina, de combatir el desempleo en la República Argentina, esos temas y esos proyectos sociales que usted ha presentado y que están en diferentes comisiones aquí en el Congreso Nacional? Sí, los he hablado con Sergio Massa, en particular en los últimos días hablé del tema escuela secundaria, que para mí es como el núcleo del problema en Argentina, la necesidad de construir una nueva escuela secundaria. Yo presenté un proyecto de ley que básicamente apunta a una escuela secundaria más moderna, más tecnológica, con fuertes contenidos en lengua y matemática, pero también en robótica, en tecnología, en informática, más flexible, que se puedan elegir algunas materias, que si nosotros todos formamos parte de una misma división, yo puedo hacer algunas materias virtuales y ustedes pueden, cada uno de ustedes otra, en función de los intereses, y también ir al sistema dual, y que en los 2 últimos años se vincule escuela y trabajo. Yo creo que todos estos temas tienen que ser debatidos. Ayer estuve también con distintos docentes conversando del tema. Hay distintas miradas y posiciones, pero en esencia he hablado con Sergio Massa, tanto de los proyectos sociales como de lo educativo. Me parece que las PASO son como una presentación de los candidatos. No veo que el debate temático sea tan fuerte en las PASO, nos quedan 2 semanas prácticamente y no más, pero entiendo yo que entre la PASO y octubre y la general sí va a haber mucho debate de temas, sí va a haber mucho debate temático, participación de los equipos técnicos en la campaña. Yo ahí aspiro que nosotros pongamos fuerza en el tema social
el tema del precio de los alimentos y un proyecto que presenté de 400 mercados centrales para bajar el precio de los alimentos, la reforma de la escuela secundaria y el desendeudamiento de la familia, un proyecto que también presenté de crédito no bancario a tasas muy bajas para desendeudar a la familia. Lo he hablado con Sergio Massa, mi impresión es que todo eso, el debate más fuerte se va a dar pasado el 13 de agosto. Diputado, para después de las PASO, pasado el 13 de agosto, también está previsto el debate de otro tema de gran preocupación social que tiene que ver con el drama de los alquileres, y en ese sentido ya hay 2 dictámenes. De hecho, la oposición adelantó un pedido de sesión para el 23 de agosto, que va a ser el tema de cabecera de esa sesión. Quería saber si pudo conversar internamente en el bloque del Frente de Todos qué van a hacer, si van a adherir a esa convocatoria, si van a presentar una convocatoria a sesión propia, quizás con otros temas. ¿Se pudo consensuar un criterio para avanzar de cara a esa fecha, el 23 de agosto? Aún no, entiendo que la próxima semana, que ya la tarea legislativa se hace más fuerte, va a poder haber reunión de bloque, intercambios y trabajo. Yo creo que tenemos que tratar el tema de la ley de alquileres. En mi opinión, todavía digo, no hay una postura del bloque, pero en mi opinión es que hay 2 caminos. O consensuamos en conjunto en la Cámara una nueva ley, cosa que hasta acá no se ha podido, o vamos y votamos. Hay 2 dictámenes, yo firmé uno, que creo que es mejor, que es 3 años duración del contrato, y teniendo claro que la actualización del monto tiene índices que combinan inflación y salario. La oposición votó otro, que es 2 años de duración el contrato de alquiler, se actualizan cada 3 meses, no cada 6, sino cada 3 meses, y es un acuerdo de partes. Yo creo que es mejor el primer dictamen que el segundo, pero a esta altura tenemos que, si no hay un consenso general, votar, tener una ley y que los inquilinos y los que tienen vivienda para poner alquiler, los que tienen departamentos, sepan a qué atenerse. Hoy realmente está muy desmadrada la situación, todo el mundo arma contratos paralelos de cualquier manera, nadie sabe si está vigente o no está vigente la ley. Hay un cambio fuerte que excede a la Argentina, que es el tema del alquiler temporario, y que a mucha gente le conviene en dólares alquilar por una semana, por 4 días. Eso también ha alterado el sistema, pero en mi opinión será el 23, día más, día menos, pero hay que hacerlo urgente, o un consenso general de una ley de acuerdo general, o votar los dictámenes, y el que obtenga mayoría en el recinto será ley, y le daremos certeza al que hoy está desesperado porque tiene que alquilar y no sabe de qué manera tiene que hacerlo. Diputado, no es muy diferente el proyecto del oficialismo a la normativa que rige actualmente, y el proyecto de la oposición no es muy diferente a lo que estaba vigente previamente a la ley que se trabajó entre los años 2019 y 2020. ¿No hay posibilidad de un camino intermedio, tratar de acercar posiciones para encontrar puntos de uno y otro dictamen? Sí, ese es mi camino y lo que yo creo que hay que hacer claramente. Yo creo que hay que tener una posición intermedia. Lo que no se puede hacer, y que se corrió el riesgo en la última sesión y por suerte no pasó, es derogar sin más. No se puede derogar la ley y va al aire y todos quedan en el aire. Eso no, porque realmente nosotros estamos para simplificarle la vida a las personas, no para complicársela. Si se deroga y queda todo en el aire, sería realmente algo absurdo. Por suerte no se hizo eso en la última sesión. El camino intermedio me parece que es el más razonable. Yo voy a trabajar para eso, buscaré consenso. Si no hay posibilidades, igual tenemos que tener una ley. O sea, mi mirada es: paso 1, tenemos que tener consenso, una nueva ley acorde a una realidad compleja que es la de 120% de inflación anual y además un mundo diferente hoy con los alquileres temporarios. Paso 2, si no se puede generar ese consenso, una ley, votar los distintos dictámenes y que al menos le quede claro al vecino, a la vecina, dónde está parado y cómo se alquila hoy en Argentina. Sí, diputado, justamente a propósito de eso, charlando con un colega suyo de su propio bloque y no del sector de los halcones, casi diría, él nos decía, por ejemplo, que hablaba de que era razonable bajarlo de 3 años a 2 en particular, y hasta llegaba al punto tal de hablar de la posibilidad de aplicar las actualizaciones de manera trimestral, atendiendo el hecho de que, por ejemplo, hay reapertura de paritarias trimestrales también. Entonces, demostrando de que había, cuando lo hacíamos notar que era muy parecido al dictamen de minoría,
lo admitía, hablaba en términos personales, pero había una idea un poco de avanzar a abrir las puertas a un eventual consenso. Pero de todas maneras, se dice que desde la conducción del bloque suyo, todavía no lo han hablado seguramente, pero están dispuestos a que primero que consiga quórum quienes pidieron la sesión. Así que, ¿cuál cree que va a terminar siendo la decisión? La cuestión legislativa de quórum o no, puede estar o no, yo no le doy mucha importancia. Necesitamos resolver el tema de la ley de alquileres, básicamente. Y mi impresión es que vamos a terminar con una ley de consenso. Si es buscando que haya que dé quórum en la oposición y después acordando el recinto, si es de otra manera, no veo gran diferencia. Tendrá que ver con las tensiones políticas, pero no más que eso. Acá el árbol no nos tiene que tapar el bosque. La clave es que tengamos una nueva ley de alquileres y mi opinión es que hay condiciones para consensuar por ese lado, con algún otro tipo de modificación, pero por ese lado, y que tenemos que hacerlo. Es gravísimo que no tengamos hoy certeza, no le demos certeza. Nosotros estamos frente a una generación de inquilinos, hay que entender la gravedad de lo que estamos trabajando. La gente grande hoy en la Argentina es propietaria, los jubilados en términos generales son propietarios porque vieron a una Argentina que con vaivenes, pero en algún momento accedieron a crédito. La gente joven no, los adultos no, estamos ante una generación de inquilinos. Así como yo antes decía que tenemos 40% de informalidad laboral y vamos a tener un largo tiempo, 40% de informalidad laboral, un largo tiempo vamos a tener una generación de inquilinos, con lo cual esto es prioridad. Yo digo, puede ser una dinámica u otra, la del quórum o no. La clave es que tengamos sesión, que se consensúe un acuerdo razonable de una ley con mucha fuerza y que esa noche el ciudadano en la Argentina, el que alquila, el que tiene un departamentito, una vivienda en alquiler, sepa que está regido por una ley razonable en un contexto muy difícil. Claro, algo similar a lo que la decisión que tomó el Congreso, que parecía también difícil, inalcanzable, respecto al tema de los créditos UBA, los tenedores de créditos UBA. Absolutamente, digo, es decir, la solución ideal no la hay en un contexto. El problema de los créditos UBA, como la ley de alquileres, en esencia es el 120% de inflación anual, con lo cual está claro que cualquier mecanismo que uno tome tiene dificultades. Con los créditos UBA se encontró un mecanismo, darle un tope de lo que puede pagar alguien respecto de su salario, establecer un mecanismo de incremento asociado a lo salarial, darle certeza a mucha gente. El crédito UBA es una persona que tomó un crédito de 1,5 millones de pesos y hoy pagó todas las cuotas que corresponden estos años y hoy debe 12 millones de pesos y una cuota altísima. El núcleo del problema, más allá que yo creo que el concepto de UBA estaba bien, es imposible, inviable con estos niveles de inflación. Entonces, así como se generó un consenso razonable, a mi modo de ver, en los créditos UBA, que seguramente quien tiene un crédito UBA quería algo más, pero por lo menos encontramos una cierta racionalidad a un contexto tan complejo, lo mismo creo yo que va a pasar con el tema de la ley de alquileres. Por eso es importante que se haga después de las PASO, que ya dejemos de lado el debate y la competencia electoral y se pueda trabajar muy serenamente en una nueva ley de alquileres. Diputado, lo cambio de tema. Un tema que vuelve a ponerse sobre el tapete en la discusión pública en cada coyuntura electoral es sobre el sistema de votación. De hecho, la Ciudad de Buenos Aires va a implementar un nuevo sistema de votación con las elecciones concurrentes a partir de lo que es la boleta única electrónica. Durante la gestión de Cambiemos, hubo una iniciativa, hubo un intento por plasmar la boleta única pero de papel. Quería saber, digamos, dentro de este debate, cuál es su posición, cuál es el sistema de su preferencia, si cree que todavía hay que experimentar un poco más antes de llevarlo al plano nacional. Si me puede dar una reflexión acerca de ese tema. No, a mí me parece que deberíamos ir caminando hacia una boleta única. He evaluado y he seguido algunos casos del voto electrónico. Tiendo a creer que los países tienen que pasar primero por una boleta única de papel y luego ir a un esquema de boleta electrónica, en esencia porque le da como más certeza, más posibilidad. La boleta única de papel le da la chance a la persona o de votar toda la tira del partido que quiere o marcar por categoría a presidente, sería este caso, o a diputados, o a senadores, o a gobernador, o a la categoría que fuera. Yo creo que tenemos que ir hacia ese lado. No creo que eso se pueda discutir en un año electoral, por eso
Pero transformarlo como un caballito de batalla no tiene ningún sentido. Sí me parece que vale el debate y creo que es un debate que hay que tomar en los años no electorales, pero para mí deberíamos caminar hacia ahí en la Argentina. Ha habido dudas en algunos países, incluso Alemania tenía el voto electrónico y fue para atrás. Es decir, yo sería de la idea de que la boleta única de papel es un buen camino para avanzar en la Argentina. El año pasado no fue electoral y se votó justamente, y no le voy a decir que usted votó en contra de eso, pero bueno, no vamos a eso, no le voy a recordar eso. No, pero lo tengo claro y lo tengo claro, pero se transforma en un caballito de batalla en un espacio político. Esto no puede ser. Pero ahora, independiente, despojándonos de esas cuestiones, a propósito, el tema de las PASO, se habló mucho de eventualmente derogarlas, se habló tanto de la posibilidad de avanzar con ese tema, finalmente no se hizo. Usted, a propósito de eso, ¿qué opina? ¿Está de acuerdo? ¿Qué balance le merece el tema? Si hay que derogarlas, si hay que modificarlas, si hay que dejarlas como están. Muchos partidos le dan un uso bastante satisfactorio, digamos. ¿Por dónde hay que ir con ese tema? El año que viene no es electoral, así que lo podrán hacer. Sí, así como yo creo que el tema de la boleta única de papel, no tomarla como un eje de un partido político, sino que hacerlo seriamente, sería un camino. Mi opinión es que sería bueno un debate sobre las... No, ahí perdimos, Daniel. Daniel, ahí perdimos el audio. A ver. No, digo, me parece que sería positivo ir hacia un sistema de pasos no obligatorias y que esté sí obligado el partido que tiene pasos, o sea, que tiene distintos candidatos. Y si un partido tiene candidatos únicos, no va a la paso, mi mirada sería, y va a la elección general. Si otro partido sí las tiene, va, y que no sea obligatorio para la ciudadanía. Creo que se podría explorar ese sistema. Sí lo seguiría manteniendo un mismo día, es decir, hay un día que se ha... Daniel, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Hay un día que es obligatorio para aquellos que no tienen paso, que hay acuerdo en el partido, ni obligatorio para los ciudadanos, pero sí mantendría un solo día. Esa es mi mirada de cómo podría mejorarse el sistema electoral. De vuelta, no como que algún partido lo tome como una bandera propia y nada más. Bueno, debates que se vendrían o que se pueden venir aquí en la República Argentina. Daniel, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Daniel Arroyo, diputado nacional por el Frente de Todos, por la provincia de Buenos Aires. Debates para años no electorales, cualquier modificación. Pero interesante la propuesta de Arroyo de convertir las PASO como instancia no obligatoria y que solamente sean obligatorias para los espacios políticos que presenten internas. Claro, lo que pasa es que, digamos, generaría una desventaja para aquellos partidos que no presenten una interna, porque claramente toda la atención pública, toda la atracción va a estar puesta en los partidos que tengan interna y, bueno, eso se puede capitalizar políticamente. Pero bueno, se soluciona poniendo internas en los partidos que no las presentan, pero claro, la desventaja está para el partido que sí tiene interna y puede pasar es que le vayan de otros partidos a influir en esa interna. Por eso justamente se obliga a todos. Claro. Ese es un tema también que es de difícil resolución, pero en el que claramente están todos de acuerdo con que no tendría que ser ni obligatoria ni masiva. Creo que hay un proyecto de los Penato, me parece que también va en ese sentido, pero todos recogen esa cuestión de la picardía de aquellos que se van a meter en una interna ajena. Claro, eso también, habrá que ver. Bueno, pero lo cierto es que me parece que empieza a haber cierto consenso o eco político que la ley de paso es importante, es buena, pero que tendría que, digamos, ayornarse un poco. Seguro. Habrá que ver, Sí, seguramente. Bueno, por lo pronto en estas elecciones se está usando bastante más que en otras elecciones. El oficialismo tiene interna, la principal oposición la tiene, que de hecho había llegado al poder en el año 2015 a través de unas PASO competitivas, donde Mauricio Macri sacó una ventaja importante, pero fue importante esa legitimación que le dio haberle ganado a Carrió y a Ernesto Sanz. Así que va a ser difícil generar consensos para
despojarse de las PASO, ¿no? No, Como no, mecanismo. despojarse no, me parece Pero que lo que pasa es hay que, bueno, consolidarla. estuvimos a 10 minutos de hacerlo, porque recordemos, hubo un intento de hacerlo, porque claramente en este caso beneficiaba al oficialismo no tener de que la principal oposición no pudiera dirimir sus liderazgos a través de unas PASO. Independientemente de eso, bueno, ahora no habría consenso para esa posibilidad, pero convengamos que también uno dice los riesgos de una, por ejemplo, vamos al caso de una interna tan atractiva como resulta ser la de Juntos por el Cambio, que recién en el anterior programa que estuve, hablábamos de que la comparábamos con lo que había sucedido hace casi 40 años con la interna de Cafiero y Menem. Claro. Justamente solamente compararle con eso, donde había enorme expectativa, ahí era una interna que no era abierta, era cerrada, pero fue la última interna que recuerde el peronismo, en realidad. Y uno dice, bueno, lo que pasa que en esos casos que cuando son tan el enfrentamiento llega a tal grado, si después cómo limás las asperezas que quedaron. Seguro. Y uno las compara con lo que sucede en Estados Unidos, por ejemplo, donde las primarias se dan con todo y después termina todo bien. Lo que pasa es que en Estados Unidos las primarias terminan en el mes de febrero y las elecciones son en diciembre. Y lo que pasa también en el ejemplo de Menem y Cafiero, esa interna tan recordada, que fue un año antes se hizo la interna. En el 88. Después el liderazgo quedó para ser consolidado a lo largo de un año. Bueno, vamos a irnos a nuestro móvil porque nos está llamando Gonzalo. Gonzalo Solabarrieta, buenas tardes. Buenas tardes, Fer, para vos y para todos los compañeros allí en el piso. Nosotros, como siempre, con toda la información legislativa, en este caso, para hablar un poquito, Fer y compañeros, de lo que vendrá para la semana próxima, porque ya tenemos por lo menos 2 actividades concretas confirmadas dentro de lo que será la agenda de las comisiones permanentes que se desarrollan en el ámbito aquí de la Cámara de Diputados de la Nación. En principio, la reunión número 19, desde que comenzó todo este tratamiento y el proceso de investigación a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en lo que llamamos aquí dentro de la Cámara la Comisión Permanente Juicio Político, tendrá lugar el próximo martes a partir de las 13. Esto es algo que ya había anunciado antes de este pequeño receso invernal general en el país. Lo había anunciado, bueno, la propia presidenta Carolina Gagliard, dijo nos reencontramos el 1 de agosto y así será. A partir de las 13, el próximo martes, se van a reunir en la sala número 1 del anexo A, como hacen habitualmente, con la expectativa de la presencia de las personas que han sido convocadas para prestar su testimonio. Recordemos que son 4, los principales, bueno, lógicamente que son Silvio Robles, en la mano derecha básicamente del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, y Marcelo D'Alessandro, quien fue el ministro de Seguridad y Justicia dentro de lo que era el ámbito de Cava, ¿no?, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que se está investigando en este caso es la vinculación entre estas 2 personas, si tuvieron o si tienen en realidad un lazo por fuera de lo laboral, por toda esta cuestión, lógicamente, de bueno, la coparticipación del Estado Nacional para con bueno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en esto que se está investigando. Recordemos, esta investigación es de años atrás y se está desarrollando en estos momentos toda la investigación. Anterior a ello, estuvo un largo proceso de la comisión para continuar con la investigación de todo lo que tiene que ver con la obra social del Poder Judicial. Anterior a ello, el juicio del 2x1, el juicio de las juntas. Bueno, son muchos temas los que se tocaron en este caso para continuar con el tema coparticipación, recordando que también ya está de palabra hecha la convocatoria para que preste su testimonio quien hoy en día es un exdiputado, Frigerio, justamente también por algunas cuestiones que lo había convocado el propio Marcelo Casareto en la misma, pero para eso habrá que esperar porque de común acuerdo se pusieron, digamos, en el diálogo en concordancia porque no valía la pena antes de que fueran las elecciones, teniendo en cuenta que estaba de lleno justamente por las elecciones y era preferible que sea una vez que culminen las mismas, hablando de Entre Ríos, ¿no?
Después también quienes estarán convocados en la misma, además de Robles y de D'Alessandro, serán justamente Alejandro Otero, él es contador público, magíster en administración pública, y también estará convocado Alejandro Rodríguez, quien es el secretario general de Juicios Originarios dentro de la Corte Suprema de Justicia. Estas son las 4 personas que por lo menos están convocadas, Fer, en esto que tendrá lugar el martes a partir de las 13. Y luego, al día siguiente, tendremos a partir de las 11 de la mañana, el miércoles, una reunión conjunta en el anexo C, sala número 2, donde se van a reunir asuntos constitucionales, nos referimos a la comisión, y también lo hará en este caso pensando, ¿no?, en este proyecto de los datos personales, la Comisión de Legislación General, en este caso con la invitación de Beatriz Anchorena, quien es la titular o tiene un cargo de la persona encargada de esta agencia, justamente, que es la que sostiene, la directora de la información, es la Agencia de Información y Datos Públicos. Esto está dentro de la cartera de la Jefatura de Gabinete de Ministros, pero es un ente, un organismo autártico, vale la pena recordar. La magíster Beatriz Anchorena es quien está como directora, bien como decía Fer, y va a estar justamente dialogando y hablando sobre un proyecto que envió el Poder Ejecutivo el pasado 30 de junio, y es sobre la modificación de la ley 25.326. Es una ley que, como bien dijo, hace muy poquito en Brasil, donde estuvo presente la agencia, hace 10 días, un poquito menos, cerrando un congreso que se realizó en Brasil se llamaba, bueno, LATAM, ¿no?, por Latinoamérica, donde los países del continente se ponen de acuerdo en toda la temática del cuidado de los datos personales, ¿no?, sobre todas las cosas, y lo que se quiere hacer es una modificación, y como bien dijo, habló de esta ley en ese congreso Beatriz Anchorena, y dijo que era necesario modificar esta ley que tiene más de 20 años, ¿no? Por eso que hay que actualizarla, y por eso es lo que viene de aquí en adelante, Fer, y a estar atentos, porque seguramente este proyecto para mejorar y para modificar y actualizar la ley 25.326 de los datos personales, que así lleva su nombre, bueno, seguramente tendrá un tratamiento mucho más impulsado ya en lo que son los giros, las aprobaciones y luego sí al recinto. Así que al menos estas 2 actividades en cuanto a comisiones permanentes es lo que tenemos confirmado, pero siempre con el panorama abierto a que otros temas como pueden ser el gas natural licuado, este régimen de promoción que se está dialogando, la actualización, como siempre y todos los años se hace, del pensamiento hacia el 2030 respecto al Plan Nacional de Tecnología, Ciencia e Innovación, son algunos de los proyectos que también están en vilo como para poder tener su aprobación, pensando en la posible sesión del 23 de agosto. Entonces hay que estar atentos, Gonza, respecto a el fin de semana o al día lunes, que pueden llegar a confirmarse otras reuniones de comisión para lo largo de la semana que viene. Exactamente, esa es la idea. Pensemos también que bueno, que los acuerdos se van a realizar posiblemente anterior a la PASO, pensando en que si se acuerda un posible temario o si hay alguna posibilidad respecto al diálogo, al debate que se están realizando entre los diputados del oficialismo, la oposición y los distintos bloques, más allá de que sabremos que antes de las PASO no va a haber ninguna sesión, sí está pensada la sesión del 23 de agosto para acordar un temario. Si, por ejemplo, quisieran agregar dentro del mismo este régimen de promoción del gas natural licuado, del cual ya tuvimos 2 reuniones informativas con funcionarios importantes invitados a la misma, primero tiene que tener la aprobación del dictamen en las comisiones. Claro. Es decir, en estas 2 semanas siguientes seguramente tendremos comisiones muy fuertes e importantes pensando en la aprobación de cara así a la posible sesión que esperamos, o al menos en el comentario y en lo que podremos saber, y como se dijo en la anterior sesión, el tema de la ley de alquileres sería el principal. Sí, y además tenemos que tener en cuenta que la semana previa a las PASO, es decir, la semana del 7 de agosto al 11, los diputados, las diputadas, me parece que van a estar abocados a los cierres de campaña,
en cada una de las provincias, los cierres de campaña a nivel nacional. Es decir, que la actividad del Congreso va a estar muy centralizada en la próxima semana, porque después ya se viene la semana del 7, que es donde decimos prácticamente va a ser nula la actividad teniendo en cuenta este tema, ¿no? El tema de las primarias, porque además hay muchos diputados y diputadas que son candidatos o precandidatas. Claro, totalmente, Fer. Es un dato muy importante el que sumás, porque pensando en las 2 semanas previas a las PASO, sin dudas que la semana que viene será fundamental por esto que mencionás, porque tal vez la semana del 7, que comienza el 7 de agosto, tendrá un tratamiento de comisiones o de eventos, como suelen hacerse aquí en la Cámara, pero con una disponibilidad por una cuestión física de que están algunos diputados y diputadas abocados a distintas campañas políticas también en sus provincias, con candidatos. Sí, posiblemente la semana que viene, así como ya te cuento, hay 2 confirmadas, tanto la del martes juicio político como la reunión conjunta del miércoles. Seguramente alguna más se va a sumar en estos días próximos. Así que atentos, lógicamente, como bien decís, al fin de semana, pero sobre todo al lunes, donde tendremos seguramente alguna otra confirmación. Gonzalo, gracias por esta información. Un placer, Fer, como siempre, un saludo. Gracias, un saludo, gracias. Gonzalo Solabarrieta, ahí con nuestro móvil, en el edificio anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. Claro, los tiempos del Congreso están atados a los tiempos electorales, ¿no? Los tiempos electorales nacionales. Y después del 13 de agosto, después del día de la elección, pasos perdidos se convierte en el lugar de recuento de votos. Así es, sí. ¿No? Sí, así o del recuento oficial. Claro, sí. Así que se supone que hay una semana en la cual no puede pasar nada, por eso se previó esta eventual sesión para el 23 de agosto, 10 días después, donde ya se podrá haber subsanado esa cuestión del el escrutinio definitivo ya se realiza en ese lugar. Claro, exactamente. Bueno, la actividad que tiene el Congreso Nacional, los tiempos que van marcando la agenda del Congreso, y también ese malabarismo que tratan de hacer las autoridades de la Cámara y de los bloques para ver cuándo es la fecha en la cual pueden ir avanzando en las comisiones con algunos temas o avanzar también en el propio recinto de la Cámara de Diputados con algunos proyectos que ya cuentan con despacho o varios despachos de comisión respecto a las discusiones que se tienen que dar en el recinto para tener en algunos proyectos, en algunos casos, la sanción parlamentaria de la Cámara de Diputados y en otros casos ya al venir en revisión de la Cámara de Senadores ser convertidos en ley. Pero cuando hablamos de proyectos, vamos, como hacemos habitualmente, vamos presentando algunos en particular. Sebastián, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del proyecto de blindaje, si se quiere. Ajá, ponemos entre comillas blindaje, porque es una palabra que trajo está muy de moda, revuelo últimamente. Sí, con reminiscencias a la crisis del 2001, la trajo Patricia Bullrich. Cambiamos entonces, cambiamos la palabra de blindaje. Vamos a hablar mejor de ley de protección de aerolíneas argentinas. Desde la oposición le llaman ley cepo, ¿no? Que también es otra palabra con connotación negativa. Pero hablemos mejor de ley de protección de aerolíneas argentinas, que es una iniciativa impulsada por Máximo Kirchner. De hecho, la presentó al día siguiente de la presentación de Sergio Massa y de la vicepresidenta Cristina Kirchner de la compra de un simulador de vuelo en Ezeiza, un acto importante con mucha vidriera de campaña, ¿no? Que de manera errónea se dijo que tenía que ver con el aniversario de la estatización de Aerolíneas Argentinas, y no había sido claramente ese día. No, la estatización de Aerolíneas Argentinas se votó en septiembre del año 2008 y seguramente en diciembre se convirtió en ley. Recién. En septiembre se votó, en agosto en diputados y en diciembre en el Senado. Especialmente, lo que sí, esa semana o en esos días se había empezado a hablar de la posibilidad de hacerse cargo de Aerolíneas Argentinas, pero bueno, menciones, había que pasar rápido el mal trago de Santa Fe. Tal cual. Sí, bueno, el cronograma un poco de lo que fue el proceso político, ¿no? Hasta que se tomó la decisión de recuperar Aerolíneas Argentinas, la aerolínea de bandera, lo vamos a ver en las próximas placas. Pero bueno, esta iniciativa lo que propone básicamente es prohibir la transferencia de las acciones de Aerolíneas Argentinas
a manos privadas si no es con la autorización del Congreso y con las 2/3 partes de sus miembros, que es una mayoría calificada, bastante complicada de conseguir, por lo menos con la actual correlación de fuerzas y composición del Congreso. Ya hace muchos años que es muy difícil llegar a una mayoría de 2/3, no recuerdo cuál fue la última vez, pero tienen que ser temas que estén demasiado abrochados y por lo pronto el tema de la propiedad de Aerolíneas Argentinas no es un tema que genere consensos automáticos. De hecho, es uno de los temas de campaña. Claro. Hay candidatos como, por ejemplo, Javier Milei, que proponen lisa y llanamente la privatización. Otros lo insinúan, como por ejemplo Patricia Bullrich, que habla todo el tiempo y machaca sobre la cuestión del gasto público y que es utilizada la empresa por una minoría de la sociedad. Pero claramente desde el Frente de Todos consideran que ante la dispersión de las opiniones sobre qué hacer con Aerolíneas Argentinas, es necesario proteger a la aerolínea de bandera para que sea mucho más difícil poder avanzar con la reprivatización después de lo que fueron las experiencias bastante nefastas, hay que decirlo, de los años 90, ¿no? Con una serie de empresas que fueron privatizadas y vaciadas, ¿no? Al punto de que después, por una cuestión de pragmatismo, ya no de ideología, el Estado Nacional tuvo que salir a hacer un rescate. Bien, esta empresa Aerolíneas Argentinas nació en el año 1949 por un decreto del entonces presidente Juan Domingo Perón. Fue privatizada, como decía recién, por el Grupo Iberia en el año 1990, ¿no? Fue una de esas privatizaciones emblemáticas de la década del 90, junto con las empresas telefónicas, también hablemos del Correo Argentino, bueno, toda una serie de empresas que tuvieron en su gran mayoría fueron experiencias negativas, ¿no? Claro, en el marco de esa ley de reforma del Estado, sí, ¿no? que impulsó Carlos Menem y Roberto Dromi, ministro de Obras Públicas del momento. Sí, fue en 1989, ¿no? 1989, sí. Exactamente. Bueno, en 2001 se abrió la puerta, se incorporaron otros grupos empresarios también de origen español al control de Aerolíneas Argentinas. El que tomó la batuta un poco en ese momento fue el grupo Marsans, que generó un proceso devastador de vaciamiento. No hubo inversión, ¿no?, en la adquisición de nuevos aviones, no hubo renovación de la flota. Empezaron a caer nominalmente incluso los salarios, muchas protestas en aquel momento, y se llegó a un punto ya inmanejable en el 2008, cuando ya directamente el Estado Nacional tenía que pagar los salarios de los trabajadores y también el combustible. Cuando ya se tocó ese fondo, la gestión de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner tomó la decisión estratégica de recuperar la aerolínea de bandera y fue reestatizada por ley, declarándola de utilidad pública, y sus acciones fueron sujetas a expropiación. Creo que primero se avanzó en ese sentido y después se abrió la discusión en el Congreso Nacional, pero es verdad lo que decía José, que finalmente la estatización tiene como fecha hacia fines del año 2008, en diciembre justamente. A partir de ese momento, bueno, se lograron algunas acciones virtuosas como la modernización de la flota, se mejoraron las pautas salariales, también se adquirieron simuladores de vuelo y se incorporaron nuevas rutas comerciales que ampliaron la conectividad y también expandieron el mercado local. En la próxima placa vamos a entrar en detalle un poquito. Bien, bueno, este es un poco el desagregado de cómo fue votada aquella ley en la Cámara de Diputados. Fue votada por 167 votos. El Frente para la Victoria obviamente fue el bloque mayoritario que empujó el voto positivo, pero en su momento también se agregaron los diputados de lo que después se denominaría el Frente Amplio Progresista, que todavía no existía, pero estaba, me acuerdo, el Encuentro Popular Federal o el Encuentro Fuguino, estaba Claudio Lozano, fueron varios los diputados. Y ese número es un número de mucho consenso, sí. 167 votos. Claro, también hablábamos también de un oficialismo muy amplio. Claro, también. Sí, estaba Concertación Forja, los diputados que respondían a Julio Cobos también votaron positivamente y hubieron 79 votos en contra que básicamente correspondían al peronismo más disidente, el PRO, la UCR y la coalición cívica, lo que ahora se agrupa en Juntos por el Cambio y algunos agregados más, pero básicamente era eso.
¿Y por qué votaron en contra? Bueno, con el argumento de que el Estado no tenía que hacerse cargo de los pasivos que en ese momento estaban valuados en la cifra importante de 980 millones de dólares, porque era como una forma de legitimar ese vaciamiento y el Estado no tenía que asumir esa deuda en un contexto donde ya asomaba la crisis de Lehman Brothers, por ejemplo, Claro. y algunos problemas que ya estaban en el horizonte. Pero bueno, no fue un problema para poder avanzar porque se logró una mayoría bastante cómoda en la Cámara de Diputados y unos meses después el debate aterrizó en el Senado, donde se aprobó con 46 votos a favor y 21 en contra. De esa manera llegamos a esta estatización que se sostiene hasta el día de hoy, después de, ya si no me equivoco, son 15 años, ¿no? Claro. De la empresa de bandera en manos estatales. Vamos por favor a la siguiente placa. Bien, estos son algunos de los fundamentos, ¿no?, del proyecto de ley redactado por Máximo Kirchner, que dice, por ejemplo, que si bien la ley 26.466, que es aquella que declara de utilidad pública las acciones de Aerolíneas Argentinas, no previó un mecanismo que limite la transferencia de aquellas acciones, es necesario establecer el alcance de dicha utilidad y plasmar una de las voluntades de la ley o el espíritu o finalidad, que es justamente este proyecto que le pone un cepo, si se quiere, a la posibilidad de que se pueda privatizar aerolíneas, porque requiere una mayoría muy voluminosa de las 2/3 partes de los miembros de la Cámara de Diputados y también del Senado. Sí. La ley que termina nacionalizando nuevamente yacimientos petrolíferos fiscales, Sí. habla de lo mismo. Y tiene un apartado, uno de los artículos, creo que es el artículo 10, donde dice que en caso de volver a transferir a privados, Sí. se necesita la autorización de 2/3 del Congreso Nacional. Claro, ese es un cabo sueldo que se dejó en la redacción de aquella ley en el año 2008 y ahora lo que se quiere es enmendar, teniendo en cuenta que se viene una renovación de autoridades y es posible que el Frente de Todos no siga gobernando. Es una de las posibilidades que está sobre la mesa y hay candidatos que claramente están diciendo que tienen proyectos para Aerolíneas Argentinas que no tienen que ver con darle continuidad a la gestión estatal y en ese sentido, desde el Frente de Todos quieren tener un reaseguro, ¿no? Claro. Lo que se quiere es que no se pierda tanta plata, en realidad. Porque el gasto de aerolíneas es de 500, este año lleva 500 millones de dólares gastados, lo cual Sí, no es pero déficit, es gasto. Y hay en que la última matizar. década, Sí, está bien lo que decís. vos, José. 5.833. Según la auditoría, perdió en 2022 246 millones de dólares. O sea, lo que muchos dicen, algunos, no Milei, pero sí Larreta, y la escuché a Laspina, que es el eventual ministro de Bullrich, que hablaba de ver la reducción, ver de qué manera se reducen los gastos. Sí, las pérdidas de año a año, si se hace una comparación año a año, se están reduciendo. Y por otra parte, el aporte del presupuesto nacional para que pueda funcionar está cayendo año a año también, con lo cual, y además, eso lo vamos a ver en las siguientes placas, pero también estamos viendo que la contribución de Aerolíneas Argentinas en materia de recaudación de impuestos es mayor a lo que se pierde por déficit propio de caja, ¿no?, de Aerolíneas Argentinas, con lo cual hay que relativizar ese tipo de balances o diagnósticos sobre la supuesta pérdida, ¿no?, en el balance de Aerolíneas Argentinas. Bueno, también hablábamos recién de los fundamentos de esta ley que promueve Máximo Kirchner y él habla específicamente que en el marco de la campaña electoral los principales candidatos a la presidencia de la Nación, que son Javier Milei, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, han dejado en claro sus pretensiones privatizadoras de ajuste y quita de subsidios en relación con Aerolíneas Argentinas. Bueno, acá hay que hacer alguna distinción, no es lo mismo lo que propone Javier Milei, que explícitamente está llamando a la privatización de Aerolíneas Argentinas, que Horacio Rodríguez Larreta, que en todo caso sí esbozó el problema de lo que hablaba José, que tiene que ver con el déficit, ¿no?, de la aerolínea de bandera, pero no está hablando en ningún momento, insinuó la posibilidad de avanzar con un esquema de privatización, sino conjugarlo con un esquema de cielos abiertos, que es lo que existía en la gestión anterior de Mauricio Macri, ¿no? Claro. Bien, seguimos entonces con la narración que hace Máximo Kirchner en los fundamentos del proyecto y él dice, por ejemplo, una vez más, pretenden convencer a los argentinos y argentinas con falacias basadas en argumentos que ya esgrimieron
durante los años 90 y que permitieron la privatización de empresas que, gestionadas por el sector privado, no obtuvieron resultados y generaron desempleo, falta de conectividad, vaciamiento y el abandono de recursos estratégicos para el desarrollo. En la siguiente placa, si no me equivoco, ya vamos a ver un poco los números clave o aquellos números que fundamentan la posición del oficialismo acerca de sostener la propiedad estatal y la gestión estatal de las Aerolíneas Argentinas a partir de una lectura sobre una trayectoria favorable, ¿no? Vinculada a Aerolíneas Argentinas como un vector estratégico para el desarrollo nacional. Se habla, por ejemplo, de uno de los ejes es la expansión del mercado, habiendo pasado de transportar 5.700.000 pasajeros en el año 2008 a 11.685.000 durante el año pasado, y para este año las estimaciones eran de que se va a llegar a más de 13 millones de pasajeros, lo cual sería un récord absoluto. Después, en términos de conectividad, es la única empresa que vuela a todas las provincias del país, conectando Buenos Aires con 38 destinos de cabotaje y a 25 destinos internacionales. Por otra parte, también hay que subrayar que cuenta con 43 rutas entre ciudades sin tener que pasar por la capital federal, ¿no? Ese centralismo que era el esquema que había antes de que se recuperara Aerolíneas Argentinas en manos del Estado. Y de esas 43 rutas, 38 no son ofrecidas ni por Flybondi, ni por JetSmart, ni por ninguna de las operadoras privadas, ¿no? Claro. Y además hay 21 rutas troncales a las que no llega ninguna otra aerolínea, y eso marca o da la pauta de la importancia de que existen Aerolíneas Argentinas, porque si no, no llegarían los vuelos a muchas localidades, porque claramente la lógica de los operadores privados es que esas rutas sean rentables, ¿no? Claro. Aerolíneas Argentinas pone en juego otras cuestiones. Seguro. Seba, hacemos un punto acá. Sí. Nos vamos a ir a una pausa para regresar y seguir hablando de este proyecto, porque es en definitiva el último proyecto que ha ingresado a la Cámara de Diputados, o uno de los últimos, este proyecto de Máximo Kirchner, que ya genera un debate en el medio de la campaña electoral, que se va casi a debatiendo respecto a los diferentes modelos de país que está proponiendo, por un lado el Frente de Todos y por el otro lado los otros precandidatos o las otras fuerzas políticas para las elecciones del 13 de agosto y posteriormente las elecciones de octubre. Hacemos una pausa en esta tercera edición, regresamos y seguimos hablando del tema de Aerolíneas Argentinas. Pausa, esto es Diputados Televisión, ya nos reencontramos. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces y es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. La que busca a los amigos en el padrón. El que va antes a la casa de pastas. Los que van después. La que trata de convencer a la abuela hasta el último momento. El que llega hasta la mesa y no encuentra el DNI. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto, vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023, 40 años de democracia. Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser.
DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV Entrevistas. Viernes, 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ella es tu voz en DTV Noticias. DTV, el periodismo en el Congreso. Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. Ellos son tu voz en DTV El Resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Muy bien, regresamos a esta tercera edición por aquí por DTV, tercera edición por Diputados Televisión, en una jornada en la cual estamos cerrando lo que es esta semana. Ya las expectativas, decimos, están marcadas en las dos comisiones convocadas para la próxima semana. Una tiene que ver con la Comisión de Juicio Político, otra tiene que ver con la Comisión de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, un tema que he referido a los datos personales, pero no podemos descartar que a lo largo del fin de semana o el próximo día lunes se estén confirmando otras reuniones de trabajo. ¿Por qué? Porque los legisladores van a tener la semana próxima plena, más allá de la campaña electoral, pero semana plena para estar trabajando en comisiones, y después ya se viene una semana, la semana previa a lo que son las primarias, y ahí vuelve a caer la actividad parlamentaria. ¿Por qué? Porque hay varios diputados, hay varias diputadas nacionales que son precandidatos
en las elecciones del 13 de agosto. Y por supuesto, los esfuerzos desde el punto de vista político están centralizados ahí, claro, ¿no? Principalmente en esa fecha. Esta es una ventana legislativa que se abre dentro del panorama del cronograma electoral, que es la última para aprovechar justamente antes de cara a las elecciones. La otra semana obviamente no se hace nada. Es decir, algunos hasta se arriesgaban a decir, bueno, y la posibilidad de armar una sesión. De hecho, con nulas posibilidades de prosperar una sesión, aquellos diputados, aquella comitiva de legisladores que fueron al norte del país a ver la posibilidad a ver la situación, a reunirse con el tercer malón de pueblos originarios, justamente, y hablaron por la situación de Jujuy, y bueno, les plantearon un petitorio en el que decían de la posibilidad de abrir una sesión especial en la primera semana de agosto, que es la que viene, para tratar la cuestión de la reforma constitucional en Jujuy. Obviamente le dijeron que bueno, que iban a ver y no se puede hacer nada. Seguro. Bueno, nos vamos a ir a la provincia de Buenos Aires. Diputada y precandidata Romina del Pla, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal allí a todos en el piso? Bien, provincia de Buenos Aires. Estoy en este momento en Tres Arroyos, recorriendo la sexta sección electoral, acompañando a las listas locales que tenemos en nuestra lista dentro del Frente de Izquierda, que encabeza Gabriel Solano y Vilma Ripoll. Así que bueno, muy entusiasmados, porque la verdad que tenemos listas en casi todos los distritos de la sexta. Aquí estoy acompañando a Gustavo Sabatini y Mariela, que encabezan la lista, Mariela Roncal, que encabezan la lista a intendente y primera concejal, y bueno, realmente acompañando también con Néstor Pitrola, con Alejandro Bodart, la lista de la provincia de Buenos Aires, con bueno, mucha inserción realmente entre los sectores de trabajadoras, trabajadores, jóvenes de todas las localidades, y con problemáticas muy comunes, ¿no? Claro. En todos lados está salario, de los salarios que no alcanzan, de esta inflación que crece de la mano ahora de esta devaluación encubierta que ha hecho Massa en el acuerdo con el Fondo Monetario. La crisis habitacional es una constante en todos los distritos, no importa si son grandes localidades o pequeñas, el problema de la dificultad de acceder a la vivienda, de los alquileres prohibitivos para los salarios que se cobran, el vaciamiento de la salud y la educación públicas es realmente muy serio. Esto contrasta muy fuerte, ¿no?, con el gobernador Kicillof, que ha dicho la semana pasada que él inaugura una escuela cada 8 días y una sala de salud cada 9. Bueno, no es la realidad que se ve en la provincia. Se ven escuelas con enormes problemas de infraestructura, faltantes de escuelas, salas de salud y hospitales con profesionales en fuga por los magrísimos salarios, y bueno, realmente recorriendo un interior que tendría todas las posibilidades de estar bien, porque aquí hay grandes actividades productivas. Bueno, la inmensa mayoría de las y los trabajadores la pasan bastante mal. Hola, diputada José Di Mauro, la saluda. Y a propósito de lo que está mencionando y que está en campaña, pero la saco la coma, le recuerdo el hecho de que usted es miembro de la Comisión de Educación, y a propósito de eso, y emparentándolo con la cuestión de la campaña en la provincia de Buenos Aires, el precandidato Néstor Grindetti ofreció un compromiso a Axel Kicillof y a Diego Santilli para firmar un compromiso para pasar de 180 a 190 días de clases en la provincia de Buenos Aires. ¿Usted qué opina al respecto? Mira, es una impostura completa, porque ¿sabés cuál es el tema? La falta de días de clase tiene que ver directamente con lo que hacen los gobiernos en materia educativa. Justamente, yo estoy en Bahía Blanca, estuve a la mañana y voy a estar mañana en un plenario educativo, y vos sabés que aquí, por ejemplo, en el Consejo Deliberante está haciendo una gran bulla los dos integrantes de La Libertad Avanza, que están pretendiendo legalizar que entren los padres a limpiar las escuelas cuando hay alguna medida de fuerza de los auxiliares, también en nombre de no perder días de clase. Cuando en realidad la responsabilidad de las fallas de infraestructura, de la situación de los conflictos, cuando se denuncia la falta de nombramientos, cuando se denuncian los bajos salarios,
es de las políticas que llevan adelante todos los que gobernaron y los que gobiernan. Entonces Grindetti, más bien, antes de andar haciendo propaganda, lo que tendría que hacer es ver cuáles son las condiciones que llevan a que una escuela deje de funcionar, porque realmente los que trabajamos en las escuelas y las familias ponemos el mayor esfuerzo para que las cosas funcionen, a pesar de que los gobiernos no garantizan las condiciones óptimas. Pero bueno, esto muchas veces no alcanza, ¿no? Entonces, ahí más que firmar papelitos, lo que tienen que hacer es volcar el presupuesto, dejar todos los que gobiernan en todos los niveles, sea la provincia, sean los intendentes, de usar el fondo educativo para destinos que después no rinden cuentas, y cuando esa plata debería ir directamente a la infraestructura educativa, no solo el 50%, sino la totalidad, y no terminar financiando otras cosas que nada tienen que ver. Y bueno, justamente hay que terminar con el negociado privado alrededor de la educación pública. Ustedes saben, yo lo he mencionado varias veces, al barril sin fondo de la cuenta de la infraestructura educativa hay que ponerle un freno, volcando el dinero no a las empresas que ganan esas licitaciones con cifras astronómicas, sino hay que formar cuadrillas a cargo del Estado bajo control de los padres y de los docentes y auxiliares para que las obras se hagan como se deben, ¿no? Y esto me parece que es la clave del asunto, y por eso nosotros estamos muy preocupados de la temática educativa, y por eso mañana, por ejemplo, en Bahía Blanca vamos a hacer un plenario educativo, que ya venimos haciendo estos plenarios de debate con docentes, con estudiantes, con padres de todos los niveles. Hicimos en las 3 zonas del conurbano, norte, sur y oeste, en Mar del Plata, y ahora lo vamos a reeditar en Bahía Blanca, porque justamente no se trata solo de la campaña electoral, sino se trata de qué hacemos todos los días para defender la educación pública, que está siendo sistemáticamente vaciada por todos los gobiernos. Diputada, ¿qué tal? Sebastián Aguilar, la saluda. ¿Qué tal? Diputada, recién usted tocaba la cuestión de la crisis, de la fenomenal crisis habitacional, y esto se emparenta directamente con el drama de las los millones de personas que tienen, dificultades para el acceso a la vivienda a través del alquiler. Hace algunos años atrás se hablaba de la imposibilidad de soñar en la casa propia. Hoy, lamentablemente, hay que hablar de que mucha gente no puede ni siquiera soñar en un alquiler, porque cada vez se retiran más alquileres, más inmuebles de la oferta. Quería saber un poco cuál es su opinión de qué pasos hay que dar para tratar de darle un cauce de solución a esta cuestión. Bueno, la oposición claramente está convocando a dar un debate en una eventual sesión el día 23 de agosto. También en el medio se colaron algunas propuestas, como la del diputado José Luis Gioja, de impulsar un impuesto a la vivienda ociosa. Esto fue algún tiempo atrás, pero siempre recobra actualidad ese tipo de propuestas. Quería saber un poco cómo lo encara la izquierda este debate, si está de acuerdo, por ejemplo, específicamente con esa propuesta del impuesto a la vivienda ociosa y con estos dictámenes que andan dando vueltas tanto del oficialismo y de la oposición. Bueno, mira, yo creo que en los dos casos está claro que la oposición de Juntos por el Cambio lo que quiere hacer es eliminar cualquier tipo de regulación en el mercado inmobiliario. Son quienes están pretendiendo darle todos los plenos poderes a la especulación inmobiliaria, que ha sido la regla en los últimos años. Ustedes se dan cuenta que de 15 años a esta parte la especulación inmobiliaria es fenomenal, el aumento del precio de las propiedades, y cada vez más la dificultad de acceso. Hemos tenido por un lado la estafa UBA, pero por otro lado tenemos la falta completa de una política estatal en materia de vivienda, ¿no? Porque yo vi con mucho rigor estas últimas semanas y media, los últimos 10 días, que como parte de la campaña electoral el gobierno está agitando nuevas inscripciones al plan Procrear 2, y cuando uno va a ver cuántas viviendas estamos hablando, están hablando de entre 1.200 y 1.800 viviendas en todo el país, para una crisis habitacional que en la zona de provincia y ciudad de Buenos Aires no baja de 3 millones de viviendas, ¿no? Entonces, realmente, sean 1.200, sean 1.800, si esa va a ser la política estatal, está claro que es enormemente deficitaria. Entonces, nosotros tenemos una propuesta integral que tiene que ver con, por un lado, hacer un banco de tierras. Acá hay que hacer un banco de tierras urgente,
un listado de la tierra ociosa en las distintas provincias y localidades, discriminando cuál es tierra fiscal, cuál es tierra privada, que pueda ser destinada a un loteo para la construcción de viviendas. En ese sentido hay que volcar gran parte de los recursos que hoy se fugan mediante distintos mecanismos, pero principalmente en el pago de deudas completamente fraudulentas y que se fugan con todos los mecanismos que habilitan todos los gobiernos, el macrismo por supuesto y el gobierno actual también. Todo ese ahorro nacional que va a parar a unos pocos bolsillos y a la fuga tiene que ser volcado a un gran plan de obras públicas con un elemento principal que tenga que ver con esta construcción de viviendas, con créditos que permitan pagarlo, con una cuota que realmente sea adecuada a los salarios que hay y que permita acceder a la vivienda. Eso va a generar, por supuesto, una relajación sobre la presión de las viviendas para alquilar, ¿no? Porque obviamente en la medida en que cada vez la población crece, hay menos viviendas para alquilar, hay más negocios especulativos y en ese sentido más familias que necesitan, bueno, obviamente suben los precios, hay todo tipo de delirios que no tienen que ver con la ley de alquileres, tienen que ver con esta especulación furiosa que se está haciendo por parte de algunos grupos. Entonces, nosotros hemos planteado también un inventario de la vivienda ociosa y saliendo de la cuestión de aquel que tiene, bueno, una vivienda, por ejemplo, para complementar un ingreso, un jubilado, una jubilada, que por ahí tiene una vivienda para alquilar para complementar el ingreso magrísimo, sino yendo a los grandes tenedores de viviendas o los pools inmobiliarios que tienen las viviendas en especulación, por supuesto, colocar un fuerte impuesto a la vivienda ociosa de estos pools especulativos. Creemos que el dictamen que toma el planteo de Gioja es muy limitado en este sentido, porque más que nada está hablando de exenciones impositivas en algún sentido para impulsar la puesta en el mercado de viviendas, y nos parece que de todas maneras es limitado, pero bueno, nosotros iremos viendo cómo se desarrolla esto. Nosotros tenemos este proyecto presentado, integral, por supuesto no tiene tratamientos, pero vamos a seguir insistiendo en estos términos, ¿no? Claro. Romina, ¿y el día 24 de agosto definieron ya qué van a hacer, qué va a ser el Frente de Izquierda, qué va a ser su bloque respecto a bajar al recinto, ver si se logra el quórum, discutir la modificación a la ley el día 23 de agosto, bajar al recinto y ver si se modifica la ley de alquileres? Mirá, falta un montón. En primer lugar hay que ver si realmente esa cuestión va a ver la luz, más allá de que formalmente está convocada, bueno, queremos ver si realmente queda en pie, y también hay mucho run sobre una sesión finalmente con un temario complementario, con otros temas. Entonces, para fijar una posición definitiva sobre la sesión, vamos a esperar a ver realmente cómo se desarrollan los movimientos reales y la concreción de esto. No obstante, nosotros vamos a seguir insistiendo con este programa integral de salida a la crisis habitacional, que es lo que venimos discutiendo y organizando los reclamos con las familias, ¿no? En cada uno de los lugares, porque no se trata solamente de qué diga uno en el recinto, sino qué pasa en la realidad cotidiana de las familias en cada uno de los distritos, ¿no? A mí no deja de sorprenderme, miren que tengo bastante conocimiento de la realidad del país, que no hay lugar a donde voy que no sea un tema de preocupación y donde no esté resolviéndose la situación de esta crisis con, bueno, ocupaciones de tierras ociosas, porque la gente tiene que resolver la situación como puede. Entonces, cuando la gente resuelve como puede, y después de sortear los ataques policiales, los intentos represivos y demás, bueno, empiezan a construir los barrios, bueno, obviamente, son barrios que tienen carencias enormes, y que luego hay que urbanizar, y hay que urbanizar urgentemente, porque la gente que va resolviendo como puede ante la falta de una política oficial de los gobiernos,
bueno, después tiene derecho a tener un asfalto, a tener una escuela, a tener el acceso al agua, a tener acceso a los servicios básicos, y eso es responsabilidad de los gobiernos. Entonces, realmente la situación es muy seria. Miren, estuve el día miércoles en Esteban Echeverría, en la zona del barrio Sarmiento, de la localidad 9 de Abril, a la vera del río Matanza. Bueno, es clave las dos cosas, ¿no? El esfuerzo de las familias por hacer progresar sus casas, el barrio, construir en material, hacer todos los esfuerzos que se puedan para garantizar una habitabilidad a las familias, y por el otro lado, la ausencia completa de una política oficial de los temas más elementales, desde evitar las inundaciones hasta hacer un asfalto, hasta garantizar un acceso correcto al agua. Lo mismo me pasó en Florencio Varela, me pasa en los barrios de La Matanza. La situación es muy grave. El que se mete a recorrer de verdad cómo vive la mayoría de la población, ahí entiende que cuando hablamos de los índices de pobreza, de los índices de indigencia, no estamos hablando de un número, estamos hablando de una realidad concreta de millones de personas que en nuestro país no tienen garantizado el acceso a lo más básico, empezando por la comida, ¿no? Y después tener que escuchar a una ministra como Tolosa Paz hablando de extorsionan y no sé qué cantidad de pavadas cuando es la que no manda la comida a los comedores, realmente es de una indignación fenomenal. Diputada, esta semana el kirchnerismo presentó un proyecto para crear una bicameral para analizar la reforma constitucional jujeña. ¿Ustedes la van a apoyar, esa iniciativa? Mirá, después veremos de qué se trata exactamente la letra chica. Nosotros creemos que lo que acá hay que hacer concretamente en Jujuy es apoyar la lucha de la población jujeña, ¿no? Y ahí el peronismo tiene mucha responsabilidad porque ha puesto los votos para que se apruebe esta reforma constitucional completamente reaccionaria, porque habla de la criminalización de la protesta solamente en Jujuy, pero no ve lo que pasa en las provincias que ellos gobiernan, donde avanza fuertísimamente la criminalización de la protesta también, donde el saqueo del litio, por ejemplo, avanza sin ningún problema, avanza en Catamarca, avanza en La Rioja, avanza en Salta, sin ninguna crítica de parte del kirchnerismo, con lo cual me parece que en este sentido hay que tener claro que para que realmente se ponga un freno al saqueo y a esta reforma completamente reaccionaria, lo primero que hay que hacer es denunciar todo el alcance de estas políticas, así que en este punto, después veremos en concreto qué pretende el kirchnerismo con esto, pero lo nuestro es apoyar a la población jujeña que está luchando. Romina, bueno, vos sos candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Te quiero llevar un poco a eso, la arena electoral, porque se habla mucho de la interna presidencial, tanto la interna encarnizada en Juntos por el Cambio, con acusaciones cruzadas, fuegos de artificio, entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. También se empezó a reconocer la interna en el oficialismo, una interna por ahí, digamos, con otras condiciones, ¿no? Con disparidad de fuerzas, pero la izquierda también tiene una interna, el FIT en particular, entre, Gabriel Solano, que es compañero de ruta tuyo del Partido Obrero, y la fórmula que componen dos compañeros tuyos aquí en la Cámara de Diputados, Miriam Bregman y Nicolás del Caño. ¿Cómo se está procesando esa interna al interior del Frente de Izquierda? Y bueno, y si eso repercute también en tu relación con tus compañeros de interbloque dentro del FIT. Mirá, lo que se está procesando en el Frente de Izquierda es un debate sobre qué tipo de izquierda hace falta en esta etapa, ¿no? Es un debate que nosotros en realidad hemos propuesto desde el Partido Obrero para hacer un congreso, para hacer una deliberación pública. Lo venimos proponiendo hace bastante tiempo. No fue aceptado, sino que al revés de plantear una deliberación en este sentido, justamente el PTS, que hoy encabezan la lista Miriam Nicolás, han planteado una política distinta. En su congreso han resuelto hace más de un año la proclamación de la fórmula presidencial, sin dar lugar a ningún tipo de debate, ni del contenido ni de las candidaturas, ¿no? Y como justamente lo que estamos debatiendo no es estrictamente candidatura, sino es la orientación que va a llevar el Frente de Izquierda, nosotros hemos insistido en este planteo, nos parece
que nosotros tenemos que ir fuertemente a una izquierda que se proponga y se postule como una alternativa de poder, una izquierda muy dura en la delimitación con los que gobernaron y con los que gobiernan, una delimitación muy tajante con el kirchnerismo, porque también tenemos que superar los límites de la izquierda, también explicándole a la población que nosotros no tenemos nada que ver con lo que vulgarmente la derecha llama izquierda, que asimila el kirchnerismo con supuestas ideas de izquierda, que no las tiene y mucho menos las practica. Entonces, toda esa delimitación tiene que ser muy firme, y esto es lo que estamos debatiendo, ¿no? Y nosotros, bueno, Partido Obrero, hicimos justamente un plenario abierto enorme de 20.000 luchadoras y luchadores junto con el MST. Este plenario abierto discutió una serie de iniciativas muy importantes, incorporó a un montón de sectores a esta lista que luego votamos los candidatos. Hay sectores de las organizaciones de la unidad piquetera, que históricamente por ahí algunas eran abstencionistas, que hoy integran las listas de esta lista Unidad de los Luchadores y la Izquierda, encabezada por Gabriel Solano y Vilma Ripoll. Grupos como Opinión Socialista, como el PCTU, como Rebelión Socialista, que es una escisión del MAS, que justamente han planteado no estar de acuerdo con la posición de este partido en relación al Frente de Izquierda y se han sumado. Entonces, activistas ambientales, de derechos humanos. Bueno, esa deliberación ha permitido esa incorporación a partir de debatir estos elementos programáticos y nos parece que este es el camino, este es el perfil que tiene que tener la izquierda. Bueno, con este contenido nos ha ido bien en el debate, en el agrupamiento en Santa Fe, y nos ha permitido incorporar, ponernos en la interna, con Carla de Llana como precandidata a gobernadora, y bueno, ahora estamos debatiendo esto, organizando, agrupando, y yo, digamos, más allá del resultado electoral propiamente dicho, tengo la verdad una satisfacción muy grande en materia del agrupamiento, del desarrollo que estamos teniendo. Creo que nuestra lista es la mejor alternativa, es el mejor perfil que puede tener la izquierda, una izquierda muy metida en las barriadas, muy metida en los lugares de trabajo, muy metida organizando los problemas reales, y me parece que en ese sentido es el perfil mejor que tendría que tener el Frente Izquierda para justamente convertirnos en una alternativa de poder, en una alternativa para todos los que están desencantados con el gobierno, desencantados con los que gobernaron en otra ocasión, o sea, con el peronismo, con el macrismo, con todas las variantes, y me parece que en ese punto, bueno, es lo mejor que podemos debatir. Nos parece que no podemos dejar pasar esto y que pasar a ser parte del paisaje. Claro. Y bueno, una vez que pase la interna, todos vamos a militar la lista que surja de allí, como ya hemos hecho en otras ocasiones. Así que, bueno, es un debate político y, por supuesto, es un debate político entre integrantes de un mismo frente que, en la medida en que integramos el mismo frente, estamos dispuestos a votarnos unos a otros, cualquiera sea el resultado del Estado. Muy bien, hoy en Trenquelauquen, mañana en Bahía Blanca, las recorridas de campaña de Romina del Pla. Romina, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Muchas gracias. En Tres Arroyos. En Tres Arroyos. En Tres Arroyos. No cambiemos los destinos. Ya va a llegar a Trenquelauquen. Gracias, Romina. No, si no van a decir que mentí en el lugar que estaba. No, muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Ahí estaba Romina del Pla, precandidata, diputada nacional del Frente de Izquierda y precandidata del Partido Obrero en esta precandidata a senadora nacional. Podría ser la primer senadora de izquierda que llega a la Cámara. Está intentándolo, ¿no? Está intentándolo. Está intentando. Las PASO del próximo 13 de agosto, por supuesto. Bueno, Seba, hablábamos de Aerolíneas Argentinas, este proyecto que presentó Máximo Kirchner, que tiene que ver con una protección de la aerolínea de bandera, de subirle lo que es, en definitiva, las condiciones a la hora de, si se decide por parte de un gobierno, de privatizar la empresa o de pasar a manos privadas las acciones que hoy tiene el Estado, pero se va a encontrar con complicaciones en el Congreso. Van a necesitar una mayoría especial. Sí, tiene que ver con establecer un control parlamentario y una mayoría especial de las 2/3 partes para avalar una hipotética venta del paquete accionario
de la aerolínea de bandera hacia manos que no tengan que ver con el Estado, ¿no? Hablamos de planes de privatización, ¿no? Un proyecto de blindaje, ¿no? Habíamos dicho que es una palabra polémica que trajo mucho run en los últimos días, pero que tiene que ver justamente con proteger frente a la posibilidad de que candidatos, precandidatos de otras fuerzas con posibilidades de llegar a la Casa Rosada, bueno, tengan en su horizonte privatizar aerolíneas argentinas, bueno, que tengan obstáculos, que no la tengan tan fácil. Y es un proyecto, como decíamos, de Máximo Kirchner, del cual estábamos repasando, haciendo un punteo de cuáles son los principales ejes o los números clave, ¿no?, de aerolíneas argentinas que justifican este tipo de reaseguro o protección. Y entre los ejes, bueno, hablábamos antes de la expansión del mercado local, dábamos números explícitos en ese sentido, también hablamos de la conectividad, pero ahora hay que hablar, por ejemplo, el aporte al crecimiento económico. Y como para dar un ejemplo, un botón de muestra de esto, en el año 2022, el año pasado, Aerolíneas Argentinas aportó 6.000 millones de dólares al PBI nacional y además tuvo la pérdida más baja desde la reestatización, que fue 246 millones de dólares, y el año anterior había sido de aproximadamente 400 millones de dólares, y así toda la secuencia es a la baja, y es posible en ese sentido vislumbrar que el año que viene sigamos con esta tendencia hacia una caída de las pérdidas, ¿no?, millonarias, que es un poco el caballito de batalla de los sectores de centro derecho, de las fuerzas de la oposición, para pedir por la reprivatización de la aerolíneas argentinas. Yo creo que hay que poner un paréntesis, algo que tiene que ver con el déficit que pudo haber tenido la aerolínea argentina en los 2 años de pandemia. Porque el trabajo extraordinario que hizo Aerolíneas Argentinas nos permitió tener vacunas, tener elementos para combatir el virus, poder, los vuelos que se hacían permanentemente a China o permanentemente a Rusia, una empresa privada era muy difícil que los pueda hacer. Vuelos de rescate de personas que habían quedado varadas en el exterior. Se organizó un operativo fenomenal. Me parece que hay que hacer alguna salvedad, ¿no?, ahí cuando se hacen los números. Claro, porque hay un montón de dimensiones a la hora de tener en cuenta, que no es estrictamente si los números dan a favor o en contra. De todos modos, hay toda una gama o toda una batería de números que avalan, incluso en esos términos, en los términos económicos, la continuidad del actual esquema de gestión de aerolíneas argentinas, pero no es la única dimensión. Hay dimensiones que tienen que ver con lo humano, lo decías recién, el rol sanitario que tuvo la aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas, en momentos críticos, ¿no? No solamente para nuestro país, sino para todo el mundo, cuando aconteció la pandemia que, dejó patas para arriba del mundo. Bien, recién hablábamos de la caída en las pérdidas, ¿no?, que el año pasado fueron de 246 millones de dólares. Hasta ahora, esto no está en esta placa, pero había leído un dato, digamos, una nota al pie, y era que podemos volver a la placa anterior. Las pérdidas de este año en el primer semestre fueron de 70 millones de dólares, o sea que si eso vos lo anualizás, claramente vamos a tener una caída en la cantidad de pérdidas bastante importante, y eso es un dato alentador. Por otra parte, los aportes del Estado a la empresa, es decir, aquello que el Estado aporta en términos de presupuesto, fueron de 353 millones de dólares, lo que representa el 50% de lo recibido en el año anterior, en el 2021, o sea, exactamente en el mismo periodo de un año. Por otra parte, Aerolíneas Argentinas recibió solamente el 65% del presupuesto que tenía asignado, ejecutó, porque no necesitó ejecutar el 100%, sino que ejecutó el 65% del presupuesto. Acá está un poco desagregado esto que estoy diciendo. Se utilizaron 47.000 millones de los 72.000 millones presupuestados, ¿no? Estamos hablando de un ahorro importante. En la siguiente placa tenemos más números como para hilar un poquito más fino en esta cuestión. En el año 2022, la empresa aerocomercial giró al Tesoro 83.000 millones de pesos, ¿no?, en impuestos pagados. ¿Esto qué significa? Que si Aerolíneas Argentinas no existiera, el Tesoro perdería 36.000 millones de pesos de recaudación de impuestos. ¿Por qué? Porque del presupuesto se utilizaron 47.000 millones de pesos,
y si después Aerolíneas devolvió 83.000 millones de pesos, te da un superávit de lo que estamos hablando acá de 36.000 millones de pesos. O sea que la ecuación económica da por todos los lados y por donde la mires. No da por ningún lado, y en sí, realidad. Porque tuvo si vos 246 millones de dólares de pérdida. Si vos perdés, pero lo recuperás en términos de recaudación de impuestos... Pero tuvo 246 millones de dólares, o sea, que después que o sea, lo que pasa es que te asignan un presupuesto determinado que se pelea en el Congreso como se va a pelear ahora. Pero de todas maneras, después, llegado el momento, o sea, te dieron mucho presupuesto. Pero el Estado lo recupera después. Pero está porque te asignó mucho después. Está bien, si yo te podría asignar 300 millones de dólares y después, o sea, 3 veces más de lo que te puedo asignar y después vas a usar mucho menos y voy a decir, qué bueno, me devolvieron mucho más. No sé si se entiende el concepto. Pero la realidad es que perdió 246 millones de dólares. Es mucho dinero en un país que no tiene dólares. No estoy hablando de privatizarlo. Lo que estoy diciendo es que se está hablando y el mismo gobierno dice... antes la secuencia es a la baja de está bajando, está bien eso, pero tampoco se pueden llenar la boca diciendo, mirá cuánto te devuelvo. Sí, claro, si le habían asignado un montón. Esa es la realidad. Bueno, es un debate abierto. Perdón. No, está bien. Están buenas tus aportes también, José. Vamos a la siguiente placa. Ahí llegamos, creo que ya es la última, ¿no? Turismo receptivo, bueno, Bariloche, Salta, Córdoba. Estamos hablando de nuevas rutas que se incorporaron y que cuentan estas plazas con vuelos directos desde San Pablo durante todo el año, ¿no? Antes no existían. Y además, en la temporada de invierno se suman San Martín de los Andes, Ushuaia y Mendoza, ¿no? Con conexión directa a San Pablo, y así podemos hablar también de vuelos directos desde otras localidades, desde otros destinos internacionales. Sin necesidad de venir a Buenos Aires. Claro, sí. Directo. Sí, por ejemplo, a Iguazú, claro. Córdoba, bueno, Córdoba ya lo habíamos mencionado. Bueno, y además de lo que hablábamos antes de la conectividad, de el hecho de que Aerolíneas Argentinas llega a localidades que las empresas privadas no llegan, ¿no? Por ejemplo, Puerto Madryn, bueno, antes existía una aerolínea, no recuerdo el nombre, que Andes, ¿no? Que llegaba, sí, bueno, eso se descontinúa. Aerolíneas Argentinas se está volviendo este año a Puerto Madryn y eso es importante. Eso en términos de conexión y de lograr darle un impulso turístico a destinos, pero también hay que hablar de las economías regionales, ¿no? Estamos hablando de Aerolíneas Argentinas, llega a todas las capitales de las 23 provincias del país y claramente Flybond, o sea que cumplen de todos modos un servicio importante también de aerolíneas privadas, pero que no tienen el criterio, ni tienen la obligación, ni tienen por qué llegar a todo el país. Aerolíneas Argentinas sí. Muy bien, bueno, gracias Eva. Uno de los debates que se viene en el Congreso que tiene que ver con este proyecto de Máximo Kirchner, el tema Aerolíneas Argentinas y la discusión que sin duda se va a dar respecto al tema de las empresas públicas en nuestro país. ¿Qué es lo que plantea el Frente de Todos? ¿Qué es lo que plantean los diferentes sectores de la oposición? Y me parece que igual, sin lugar a dudas, este debate, el caso de Aerolíneas, va a ser un debate de tratamiento de este proyecto después de las primarias, ¿no? No es un debate que va a empezar la semana que viene. Es un debate o sea, me parece que es un proyecto testimonial porque claramente no tiene ninguna posibilidad de prosperar, de avanzar en este contexto, obviamente electoral, obviamente sin mayorías, donde sí puede llegar a tener dictamen. En el recinto obviamente no puede pasar en este momento. Difícilmente lo intentará meter en este contexto, pero es un proyecto testimonial puesto a marcar es parte de la campaña, digamos. Claro. Bueno, dejamos el tema aerolíneas, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de diferentes proyectos, obvio, que tienen los diputados, que tienen las diputadas nacionales, y sobre los diferentes proyectos habló la diputada Brauer de Koning, que es diputada de Evolución Radical por la provincia de Córdoba, sobre proyectos en particular. Decía lo siguiente. Y la ley Blas está en dos comisiones, en la Comisión de Seguridad Interna y en la Comisión de Legislación Penal. Me he comunicado con la presidenta de la comisión y también con algunos referentes de la Comisión de Seguridad Interior para ver qué posibilidades hay de debatirla. La verdad que para mí este proyecto de ley lleva toda una connotación también muy emocional. Yo acompaño, lo hemos trabajado de manera conjunta con la mamá de Blas y todo un equipo interdisciplinario de personas especializadas en el tema. Consideramos que este proyecto puede ser un aporte para mejorar las fuerzas de seguridad
porque si nosotros queremos fortalecer las fuerzas de seguridad, queremos que realmente nos protejan, no podemos tener policías que no cumplan con la ley y que cometan delitos. Entonces, es una manera de sanear al mal personal. Ahí va. Y realmente resaltar y ponernos en defensa de quienes cumplen bien la tarea y de esta manera ser un aporte para mejorar las fuerzas de seguridad. Así que yo estoy tratando de instalar este tema y que realmente lo podamos debatir. Bueno, ahí estaba Gabriela Brauer de Koenig, este proyecto, y lo que está pidiendo que la policía cumpla con el poder que tiene que cumplir, ¿no? En definitiva. Que no haya gatillo fácil, que no haya, que no se monten operativos donde no se tienen que montar. Claro, recordemos que este caso está inspirado en un episodio que tuvo lugar en Córdoba, de donde es la diputada, y que, bueno, un grupo de policías persiguió a unos chicos que venían en un auto, eludieron un puesto, se asustaron, eludieron un puesto de control, los persiguieron, les dispararon, bueno, mataron a uno, y después encima le plantaron el arma. Entonces la idea de la ley Blas es justamente no apunta necesariamente a la cuestión del gatillo fácil, sino al hecho de que cuando hay personal policial involucrado en esta situación y encima hay lo que sucedió, ese tipo de intento de incriminar a la persona, o sea, los cargos sean mucho más serios. Y fue lo que pasó, los condenaron en este caso a perpetua, a 3 creo que estaban involucrados. Como sucedió aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con un joven que venían en un auto, jóvenes que venían de jugar en Barraca Central, ¿no? Claro. Lo mismo. Sí. O sea, no es un tema de la policía de la ciudad, la policía de Córdoba, no, es un tema policía. Nacional, sí. Nacional, claro, exactamente. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a escuchar otros testimonios también de otro diputado nacional con otros proyectos. El caso de Ramiro Gutiérrez, diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, que sobre proyectos en particular señalaba lo siguiente. Estoy trabajando una modificación a la ley de armas. Eso que estabas explicando. Sí, pero porque están ley sucediendo... de armas significa quien porta armas. Sí, pero están sucediendo 2 cosas que nos tienen que hacer abrir el ojo. A ver. Primero está terminando o en vías de terminar un proceso bélico en el mundo. Ucrania-Rusia. Sí, eso es lo que va a quedar ahí. Las guerras terminan, los arsenales quedan. Después cual, esos arsenales drenan al mercado ilícito. Quien tiene dinero y poder logístico para ir a buscar. Con el mundo narco todo vale. Por eso, las organizaciones criminales van a estar mejor armadas a partir del posguerra de Ucrania. Eso hay que estar pensándolo y atenti. Y anticipándome a lo que vas a decir, que lo vas a explicar, digo, en este proyecto de ley, ¿intentás o buscás retirar justamente armas que estén en circulación, que sean ilegales? Que mejorar no la permiso? cooperación internacional, la inteligencia criminal preventiva. Articular con los otros países y ver el flujo de esas armas, a dónde va a ir, y que me avisen si van a entrar por Paraguay, por la triple frontera, y si vienen acá, tener un dispositivo para que no entre. Así de fácil. Bien. Y la otra cuestión es, hay un tipo de arma especial que se está usando ya en la esfera militar y que va a drenar en cualquier momento a la vida civil. Es el arma con la que hicieron el atentado a la cúpula donde estaba Putin. Se llaman armas automatizadas. ¿Qué es eso? La Cruz Roja tiene escrito el poder letal humanitario que tienen estas armas. Son armas que se manejan solas. Pueden elegir un blanco, pueden descargar todo su poder letal sin intervención humana significativa. Qué bárbaro. Tienen una inteligencia artificial y están cargadas con datos morfológicos que nosotros aportamos al sistema. Cada vez que abrís tu celular y te pide tu ID o tu rostro. Entonces nosotros hemos cargado mucha información biomecánica nuestra, morfológica nuestra, que hoy esa información es de dominio casi público. Entonces eso se carga en un artefacto que te va a localizar y va a ser un atentado terrorista, y se puede hacer de forma casera. Hoy con un dron, con un programa y con un explosivo, confección casera, puede haber un atentado. Entonces ese tipo de armas que hoy se utilizan en la esfera militar, el gobierno argentino compró algunas de esas armas interceptoras. ¿Ah, sí? Sí, de corto y de mediano alcance compró Israel, que tienen inteligencia
y buscan un tanque, buscan una guarnición y lo destruyen cuando encuentran ese objetivo. Entonces, nosotros tenemos que anticiparlo y colocarnos en la ley de armas, su definición, para que a nosotros nos permita poder proceder, porque el día de mañana alguien va a comprar una parte acá, otra parte acá, otra parte acá, y va a armar ese combo. Ahí estaba el diputado Ramiro Gutiérrez, del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, un proyecto de ley de armas. Varios temas, varios proyectos que se van incorporando a la agenda del Congreso Nacional. Seba nos traía el caso de aerolíneas, estamos escuchando los planteos y los proyectos que plantean en la mesa de discusión, el caso de la diputada Brouwer de Konig por la provincia de Córdoba, el diputado Gutiérrez por la provincia de Buenos Aires. Es decir que la agenda del Congreso tiene una agenda interesante, ¿no? El tema es que en el medio están las elecciones, está el calendario electoral. Ese calendario electoral tiene repercusión en el Congreso y en la actividad, a veces obviamente desde el punto de vista político, otras veces en el punto de vista de los tiempos para tener la presencia de los legisladores aquí en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, el calendario electoral que sigue, porque venimos de la elección en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, que se nacionalizaron, y el domingo hay elecciones en Chubut, que también se nacionaliza el resultado. Obviamente, claro, sí, justamente habrá que ver si están preparados los precandidatos de Juntos por el Cambio para viajar o no en caso de que gane. Claro. O sea, ahora ya queda la duda. Sí, o sea, hay... lo del domingo pasado en la ciudad de Córdoba fue un blef importante porque fue toda la crema de Juntos por el Cambio a festejar un resultado que daban por sentado y se dieron la cabeza contra la pared, ¿no? Claro. La estrategia era nacionalizar y tener una foto de unidad en la victoria porque fueron hasta allí Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, además de Martín Lustó. Hubo foto, de unidad hubo foto. Claro, lo que pasa es que las caras no acompañaron, acompañaron el resultado. El resultado, las caras eran caras largas. Sí. Caras largas. Bueno, ahora van por la revancha. Hay que decirlo, tuvieron buenos resultados en San Juan, en San Luis, ¿no? Provincias que recuperaron, pero bueno, ahora en Córdoba hubo un error de cálculo importante, ¿no? Claro, bueno, pero me parece igualmente que en el caso que tengan datos que digamos que le puede ir bien en la provincia de Chubut, posiblemente vuelvan a Pero el tema es viajar, si ¿no? les crees a los encuestadores. En este caso fallaron las bocas de urna, inclusive, claro, aparentemente, por lo que dicen, por lo menos. Pero bueno, será cuestión de arriesgarse. Sí, o reservar un vuelo que salga después de las 6 de la tarde cuando ya hay más información, ¿no? Sobre las bocas de urna. Claro, porque claramente las encuestas no están demostrando ser confiables. No, pasó en la provincia de Santa Fe, cuando las encuestas, la mayoría de las encuestas daban una paridad entre Puyaro y Lozada, ¿no? En el seno de la interna de Juntos por el Cambio. Así es, sí. Y la verdad que Puyaro ganó con una diferencia importante. Todos le daban que Juntos por el Cambio iba a tener más votos que el Frente de Todos de Marcelo Lewandowski, ¿no? Y que Marcelo Lewandowski mantenía diferencias con el resto de los candidatos o precandidatos del Frente de Todos. Eso sí sucedió. Bueno, pero se vio también una diferencia muy amplia, ¿no? Entre un sector y otro. Sí, ese sí fue un triunfo contundente de Juntos por el Cambio, que fue usufructuado por el sector de Rodríguez Larreta y de Martín Lustó, también Gerardo Morales. Patricia Bullrich viajó hasta Rosario, en la provincia de Santa Fe, pero no quiso mostrarse en la foto de la derrota, ¿no? De Carolina Lozada, a quien, recordemos, le había dicho en una suerte de intervención como la que tuvo Mascherano con Romero en el 2014, hoy te convertís en obra, y le dijo algo así como, bueno, salí a jugar, comete la cancha, convertite en heroína, algo por el estilo. Bueno, le salió el tiro por donde no debería salir y, bueno, los resultados están a la vista, pero fue un resultado bueno para una de las patas de Juntos por el Cambio. Muy bueno, hay que decirlo. Bueno, los precandidatos están mirando el escenario electoral en todos lados, ¿no? Desde qué es lo que pasa en una provincia, como qué es lo que pasa en un municipio, como fue la semana pasada en Córdoba, ¿no? Que en definitiva fue una elección municipal totalmente nacionalizada, ¿no? Tanto del oficialismo como de la oposición. Y después de lo que es la elección de el
el próximo día domingo, ya directamente nos vamos a la primaria, a las PASO. Claro, a las PASO, sí. Y después en lo que es bueno, independientemente de la cuestión, lo que es la actividad legislativa, ya es cuenta regresiva para el presupuesto. También. Y que, bueno, hoy decían el tema de que, bueno, si el presupuesto le corresponde, el diputado Arroyo hablaba de que, bueno, le correspondía, pero decía lo que justamente habrá que ver qué es lo que decide hacer el gobierno nacional, el oficialismo respecto de la cuestión del presupuesto, porque hay algunos gobiernos que en general lo mandan igual, al presupuesto hay que mandarlo, sí o sí. Hay que ver si lo tratan o no lo tratan. En el caso de Cristina Kirchner, por ejemplo, en 2015 lo trató, lo aprobó antes que nunca. Creo que en octubre ya estaba aprobado, ya estaba convertido en ley. En 2015 para el gobierno que fuera. Antes del balotaje ya estaba aprobado. Después el gobierno que asumió utilizó eso, no hizo un nuevo presupuesto. En este caso, recordemos, en el caso de Alberto Fernández, cuando el gobierno de Mauricio Macri, 2019, justamente no se trató del presupuesto, se dejó para que se tratara con el nuevo gobierno, fuera el que fuera. En ese caso, el gobierno decidió postergar su tratamiento, dijeron que iban a ver cómo era el estado de las cuentas, después dijeron que lo iban a hacer antes del primer trimestre del año y después vino la pandemia y entonces directamente lo que hicieron se prorrogó. Claro. Si gana una fuerza política que no es la que está gobernando, este presupuesto puede convertirse en letra muerta, ¿no? Claro. En una ley abstracta. Exacto. Pero ojo que se da una particularidad este año. Es no solo que es el presupuesto que elabora el ministro de Economía, que a su vez es el precandidato, que después de las PASO será el candidato del oficialismo. Claro. Entonces, el 15 de septiembre viene Sergio Massa como ministro de Economía a presentar el presupuesto. Candidato a presidente de la Nación. Yo, si soy Sergio Massa, digo, empiecen a tratarlo porque es mi presupuesto. Doy por descontado que gano la elección, digo. Claro. Sí, va a ser, ¿no?, de alguna manera una suerte de programa electoral, un programa de gobierno de quien cumple con la doble condición de ser el ministro de Economía y el precandidato presidencial principal de Unión por la Patria. Claro, pero si no está convencido Sergio Massa o Unión por la Patria o el Frente de Todos que va a ganar las elecciones, y dice posterguemos el tratamiento del presupuesto, empieza a generar dudas respecto a si va a ser o no el hombre que va a ganar las elecciones. Pero puede ser que también bueno, en aras de evitar, o sea, venir a presentarlo lo tiene que venir a presentar. O sea, eso es inexorable, lo va a venir en la semana posterior del 15. Claro. Podrá pasar, como pasó en otras administraciones, o sea, que se deja y que se analice, y como pasó con este mismo gobierno que manda proyectos al Congreso que quedan a la espera del momento que sea adecuado, porque tampoco tendría lógica arriesgarse a todo el desgaste que implica tener que negociar acuerdos modificaciones así, y después ir al recinto si no tenés los votos. Claro. Ese es un tema. Recordemos con Sergio Massa de presidente de la Cámara, el último presupuesto se logró con una aprobación inédita en los últimos 20 años, por lo menos. O sea, el número cuando vos decías el tema de los 2/3 que necesitaba el proyecto para aerolíneas y hacías referencia a ver qué proyecto había, yo me preguntaba si no estuvo cerca de los 2/3 de la aprobación del presupuesto de 2023, le pegó en el palo, porque fue muy amplia. Y porque se conversó mucho, porque la discusión duró un mes por lo menos. Sí. Entre que vino el ministro de Economía a presentarlo en el Salón de los Pasos Perdidos, acompañado por Cecilia Moró, ya presidenta de la Cámara. El año pasado. Sí, porque el año pasado, en agosto. En agosto. Y se tuvo que haber presentado en septiembre. Aprobó ahí, claro. Es verdad. Sí, claro. Y de ahí en adelante, los principales funcionarios del gobierno pasaron por el Congreso Nacional. Recordando los viejos tiempos, años atrás, cuando se discutía el presupuesto, que venían los ministros, prácticamente todos los ministros del Ejecutivo, venían a la Comisión de Presupuesto, al tercer piso, cuando la presidía Oscar Lamberto. Esa comisión. Lamberto y Baglini, la dupla esa de Baglini en vicepresidente. Y después, con el correr de los años, de los tiempos, empezaron a hacerse ya más
debates express del presupuesto. Se esperaba hasta el último momento, los tiempos que los ponían nervioso al oficialismo y a la oposición, y en una semana trataban de sacar el presupuesto. Rápidamente, 2 reuniones de comisión, una presentación, me acuerdo varias que hizo Kicillof, presentación en el salón de Lía Parodi, casi prácticamente sin preguntas, presentaba el presupuesto, la comisión de presupuesto se reunía, una nueva reunión, se firmaba el dictamen, iba al recinto y ahí pasaba al Senado. Claro. Bueno. Justamente, lo que pasa es que justamente eran tiempos de grandes mayorías. Claro. O sea, si tenés mayoría podés hacer ese tipo Avanza de cosas. rápido. Si no hay mayoría, hay que discutir, y que fue el último presupuesto. Mucha discusión por el tema de los subsidios, el interior, los votos de Córdoba. No, Y bueno, te las puede discusiones. también pasar como en 2017 a Mauricio Macri, que pudiendo tratar el presupuesto antes de las elecciones, lo hizo después de con el nuevo Congreso, arriesgándose a ver en todo caso si le cambiaba la mayoría, le fue bien, pero... El debate que viene todavía para el presupuesto falta un montón. En principio, la próxima semana, comisiones aquí en esta Cámara de Diputados. José, gracias. Gusto. Seba, gracias. A usted también, gracias. Cerramos las vacaciones de invierno. Cerramos las vacaciones de invierno. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esta fue la 3ª edición por aquí por DTV. Gracias, nos reencontramos. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.